Gracias por seguir en sintonía de Canal 67. Estamos en señal abierta, cables Claro y Tigo. Este día estamos conversando con el máster Fidias Alfaro. Estamos hablando de la Semana de Salud Mental. Pues hemos venido conversando y conociendo un poco de las diferentes ramas de la psicología y se nos quedaba, por ahí estuvimos hablando bastante del tema deportivo, que realmente mueve masas, definitivamente, y es una de las cosas que nos apasionan a muchos salvadoreños. Pero también tenemos psicología familiar y de pareja. Yo creo que esa es una de las, a mi juicio, podría ser una de las más complicadas. Le voy a contar una anécdota en son de ejemplificar lo que usted me acaba de preguntar. Estábamos trabajando en una materia que se llama psicología comunitaria y de repente me di cuenta que yo iba a llevar con un grupo de estudiantes a las comunidades y lo primero con lo que nos enfrentamos fue: mire, fíjese que lo primero que me dijeron es que tengo un psicólogo porque el esposo de la señora tal es alcohólico, mire, que acá, que los hijos solo pasan peleando, que no le hacen caso. Y me di cuenta que decir psicología comunitaria también de trasfondo era psicología familiar, sí. Las interacciones que se dan, ¿verdad? La psicología familiar es una de las ramas de la psicología más curiosas y más complicadas que existen. Y ojo lo que estoy diciendo. Primero, no es una relación de que se sienta solo una persona a platicar. No, yo no hablo generalmente solo con el papá, solo con la mamá. Generalmente es una terapia grupal. Fíjense bien, sí. Psicología familiar es grupal. En algunas situaciones, cuando hay ciertas conversaciones con algunos miembros, hay un pequeño acercamiento clínico individual, ¿verdad? Sí. Con algunas personas. Las familias generalmente cuando quieren terapia psicológica dicen: miren, este muchacho, y señalan, no me hace caso, viera qué problemático es él. Las familias le llaman el paciente identificado, la teoría también así le llama, el paciente identificado. La gente en la familia dice: él es el culpable. Cuando tú interactúas con el chico, vas platicando con los papás, te das cuenta que sí, el chico tiene una dificultad, pero realmente él solo refleja la violencia que hay entre los padres de familia, el alcoholismo del padre, ¿verdad? La madre ausente que pasa fuera de casa y cuando él quiere hablar no le escucha, el maltrato del hermano. Así que ustedes se quejaron de este chico, pero este chico realmente es el reflejo de la sintomatología de toda la familia. Por eso nosotros en la psicología familiar llamamos un modelo sistémico. Es el sistema familiar el que hace que una persona pues demuestre una sintomatología o refleje el problema de toda su familia. Nosotros incluso en psicología familiar, nosotros usamos una herramienta que proviene de los trabajadores sociales y es otra cosa que quiero decir. La psicología tiene sus herramientas propias, pero también tiene herramientas que vienen o son heredadas de otros profesionales. Por ejemplo, también trabajamos con el genograma familiar, que es como que si fuera una forma gráfica de ver cómo son las interacciones de las familias, como un esquema gráfico de 3 generaciones, de dónde viene la familia, que es una herramienta que trabajan muy bien los trabajadores sociales. Y un saludo a mis amigos Hamilton, a mi amigo Hamilton y a mi amigo Henry, que son trabajadores sociales que a mí me han ido enseñando muchísimo en el transcurso de la carrera de cómo usar esas herramientas. Entonces, hablar de psicología familiar también es hablar de cómo esta familia influye en el ámbito educativo. De repente te dice: chico, no aprende en clases, piensas que es un problema psicopedagógico y el trasfondo era un problema psicofamiliar. Entonces, la psicología familiar está vigente actualmente. Lo que suele pasar es que la gente le gusta echarle la culpa a un miembro de la familia. Siempre hay que buscar a alguien. Siempre hay que buscar al culpable o a la culpable. Pero no nos damos cuenta que son diferentes interacciones con toda la familia los que crean que los que crean o llevan a que una persona tenga todos los síntomas. Y que sea esta persona la que los evidencie, pero quien tiene todo el problema es la familia, no solo la persona, ¿verdad? Ese es un punto muy interesante. Yo pongo la psicología familiar como la hermana de la psicología comunitaria y la psicología social, porque ¿qué es la base de la sociedad? La familia. Todas están entrelazadas. Todas están entrelazadas. En el tema meramente individual, ustedes como profesionales también tienen una familia y me llamaba la atención. ¿Ustedes pueden atender a su familia? Esa pregunta, a su esposa, esa pregunta es con padres, trampa. No sé. Esa pregunta es con trampa. Lo pregunto porque también el tema médico se maneja que un médico no puede atender a un familiar, no sé qué tan, o a una operación o algo, pero en el tema de psicología. No es prudente. No es prudente. La palabra es: no es prudente. Vaya, yo puedo identificar situaciones
yo tengo un hijo de 22 años. Entonces de repente, y le quiero comentar algo. Él tuvo una crisis hace poco, una crisis cardíaca. Saludos hijos, espero que siga mejor. Entonces, tuvo una crisis cardíaca. Entonces nos dimos cuenta hace poco de que no era un tema del todo físico, era un trastorno de ansiedad debido al estrés que tenía en la universidad. Okay. Entonces, yo pude notar ciertas cosas. De repente, en algún momento me dijeron, mira, como parte del proceso de trabajo nos han dicho que vaya al psicólogo. Excelente, por favor, hazla así, ¿cómo no voy a promover mi propia carrera? Entonces mi hijo pasó una atención por el tema de la ansiedad, no, porque lo estaba afectando demasiado. Entonces la pregunta que de repente alguien me dice, ¿por qué usted no lo detectó? Mire, a veces somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, en nuestra propia carrera. El que seamos psicólogos no nos hace invulnerables o nos hacen sobrellevar los problemas de salud mental siempre de la mejor manera. Un psicólogo puede estar un psicólogo, sí, pues también un médico ha necesitado otro médico. Sí. Eso quiero hacer esa analogía. Sí. Entonces, claro, lo que pasa es que se amarra ese perfil de el psicólogo tiene que tener cierta conducta ética, moral, la ética perfecto, la moral también, pero tenemos una vida personal que nos afecta. Podemos gritar, sí podemos gritar, podemos llorar, claro que lloramos, podemos descompensarnos, sí, puede haber un día que no queramos atender pacientes porque tenemos crisis, por supuesto, y nos suele pasar. Entonces quiero también dejar claro algo, no es prudente, porque quieras o no, cuando son cosas que nos tocan tan íntimamente como un hijo o una hija, sí, o un familiar, de repente podemos no ser objetivos u objetivas con lo que vamos a hacer. Por eso yo siempre sugiero. Entonces regreso al ejemplo de eso. Yo le dije, no, por supuesto, que sea otro psicólogo o psicóloga que marque una pauta en la ansiedad que tenía mi muchacho, por el estrés que tenía, que había atravesado. Pero qué importante es hacerlo. Y decir, no, otro colega lo tiene que hacer, porque yo estoy fuera de ese margen, ya que me encuentro con sentimientos involucrados que no me van a permitir ser el mejor profesional en este preciso momento, ¿verdad? Sí. Bueno, también hablábamos tras de cámara, y cuando hablamos la parte deportiva, hablábamos de que Cristiano Ronaldo dijo una frase, que no necesitaba psicólogo. Sí. Trayéndolo a nuestra realidad, hay personas que se sienten tranquilos, que no sienten ningún problema, y podrían decir eso también, yo no necesito psicólogo. ¿Qué podemos decir eso? Voy a regresar al modelo médico. Okay. Hay personas que dicen, mire, yo no necesito ir al doctor, me encuentro muy bien de salud. Mire, no me dan calenturas, no me dan resfriados. Míreme el pulso, recto, dice. Yo estoy muy bien, no necesito el doctor, pero necesita hacer chequeos, ¿verdad? Sí. Usted, para saber que está bien, de vez en cuando hace esos chequeos, ¿verdad? No está de más de vez en cuando que nosotros hagamos una cita con el psicólogo solo para evaluarnos, solo para conocernos un poco más, aunque no tengamos la necesidad. Yo creo que muchas personas incluso también dicen, es como los vehículos. ¿Qué está revisando? Mi carro nunca me falla, y ya camino al puerto, tuc, 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 tuc. Pero yo lo miraba bien. Usted lo ha dicho, yo lo miraba bien, y de repente el carro falló. Con el esfuerzo. Exactamente. Entonces de repente nunca me había fallado mi carro. Pues así nos pasa a nosotros. A veces llevamos una vida excelente, 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 excelente. Y de repente algo nos sobrepasó. Cuando yo era estudiante, nos llevaron a ver casos al psiquiátrico. Antes se podía, no sé si todavía se hará, pero podíamos ir a ver casos clínicos para que los expertos en el psiquiátrico nos contaran su experiencia de cómo trabajaban. Y nunca voy a olvidar un caso que lo tengo marcado hasta el día de hoy, leyendo un expediente donde una esposa decía, fíjese que yo tenía un esposo profesional, ingeniero, buenísimo, con un buen trabajo. Se acostó un día, buenas noches, mi amor, se durmió. Y al siguiente día despertó siendo otra persona, con un trastorno inexplicable. ¿Qué pasó? Todavía sigue siendo un misterio. ¿Qué es lo que pasó? ¿O qué había pasado anteriormente? Y ya pasó de ser el gran profesional a estar en un ala del psiquiátrico, encerrado por años. Entonces, dámonos cuenta de que caras vemos, psicopatologías no sabemos, decía. Hay que estar seguro. Entonces, la gente que dice, no necesito psicólogo, no sé, pero aunque sea por rutina médica, sí, por salud, vaya a verlo, para verificar,
puede ser que haya algo en usted que usted no se ha percatado. Es muy necesario. También debo de consultar la preparación de los psicólogos. No es solo sacar la carrera de psicología, No. sino que entiendo yo que se deben de estar actualizando, ir conociendo los avances en medicina, en leyes, bueno, tantas cosas. ¿Qué podemos también? Le voy a poner un claro ejemplo. Actualmente muchos psicólogos estamos en un proceso formativo con el Consejo Nacional de la Judicatura, con lo que han sido los avances y los progresos con la ley que hacer juntos, que aprovecho el espacio para felicitar, qué gran esfuerzo, porque de verdad vacíos que habían quedado en Lepinas ahora están solventados, muy buen esfuerzo y avalo ese proceso. De repente trabajamos con niñez, con adolescencia, con juventudes, y no conocemos el marco legal de nuestro trabajo. Y mire, artículo tras artículo, el bienestar de la salud mental, las condiciones de vida. Hay un artículo que hablan de el acceso a la tecnología, pero cómo la tecnología también tiene que estar, ¿verdad?, regulada hasta cierta forma para que el contenido no dañe la salud mental ni la moral del chico o la chica. Entonces, de repente, ¿cómo sabemos los psicólogos sobre esto? Pues tenemos que leer la nueva ley Crecer Juntos. No sé cómo un colega o una colega va a trabajar a ciertos sectores con niñez y con adolescencia y no lo conoce, no lo sé. Y cuando yo lo voy leyendo y lo voy contrastando con mis colegas, que ahí estamos en un grupo también de colegas estudiando, abogados, trabajadores sociales, ¿verdad? Y es impresionante. También género, masculinidades, ¿verdad?, los tipos de violencia, ¿verdad? Hay una violencia que la gente no mira actualmente, que es la violencia vicaria, que es la violencia ejercida cuando yo me dejo con mi pareja y utilizo a mi hijo o a mi hija para violentar a mi pareja. Entonces, no siempre la violencia es directa, sino que es a través de los niños o niñas, ¿verdad? Violencia vicaria, la gente no lo sabe. Le comento, ese término yo lo conocí hace poco. ¿Ah, sí? Lo conocí hace poco porque un compañero de la maestría me dijo, deberíamos de hablar de ese tema. Y justamente lo vamos a dar en el Congreso, porque es algo nuevo y me pareció fascinante. Actualmente, ¿qué tiene que saber un psicólogo aparte de todas sus herramientas? Primero, cómo facilitar talleres, porque necesitamos conocer de pedagogía, sí, porque educamos también. Medicina. Tenemos que conocer un poquito lo básico de medicina o lo que tiene que ver específicamente con lo que se receta psiquiátricamente para algunos trastornos que lo requieren. Conocer de leyes sobre juventud, sobre niñez, ¿verdad? El tema de la violencia contra la mujer está a la orden del día. Yo le quiero hacer un paréntesis en eso, que cuando se hizo esa ley, la empezaron a dar charlas, a explicar, y solo convocaban mujeres. Entonces empecé a hacerles la crítica yo a la institución. Mire, la ley la debe conocer el hombre, porque la víctima es la mujer, sí, pero el que comete el delito o comete la falta es el hombre. Entonces hay que dársela a conocer a hombres y mujeres. Esa fue mi observación, y yo creo que pues algunas instituciones han retomado eso y ya no solo se la dan a conocer a mujeres, sino que también a todos por igual, porque así como hay víctimas, también hay victimarios, y es muy importante que también la conozcan. Así es, en efecto, y recuérdense que, como dicen los abogados, la ley se aplica con o sin desconocimiento de ella, ¿verdad? Entonces es vital. Sí. Entonces, imagínense, ya dije, pedagogos, aprender a facilitar, dar talleres, conocer sobre la legislación que existe, sí, en el país. Vivimos en un país que tenemos fenómenos naturales, la atención al trauma, sí, los primeros auxilios psicológicos en casos de emergencia como las que estamos viviendo actualmente, esto que nos acaban de pasar con los soldados que fallecieron en el derrumbe, ¿verdad? Sí. La atención a sus familias, la salud mental hacia sus familias, hacia sus hijos, ¿dónde está? Usted mencionó, y la familia, ahí está, un ejemplo de dónde hay que hacer una intervención psicofamiliar específicamente. Quiero dejar claro esto. La carrera es una cosa, pero la preparación constante, sí, después de ella, eso es lo que hace la carrera. Sí. Bueno, usted mencionó una serie de cosas, y algo que no lo mencionamos, que hay que tener mucha tolerancia con el tema del tráfico últimamente. Que hemos visto bastantes casos de intolerancia, yo creo que en eso debemos de trabajar también. El tema es bien curioso, y lo uso en clase, y si me están escuchando, chicos de Psicología Social, Uma Sonsonate, esto lo vimos en clase la semana antepasada. Anoten porque va a ser punto de examen. Va a ser punto de laboratorio. Nada me piden copia, yo les aviso. Hablamos de la agresión desplazada y de la activación de la agresión, y quiero decirles algo, una pregunta que la gente no se hace. ¿Y la agresión es normal? ¿La violencia es normal? El ser humano tiene biológicamente algunos aspectos diseñados para la agresión. En el fútbol dicen,
marca agresivamente. El que un jugador marque agresivamente no lo hace violento, ¿ok? Digamos que nosotros reaccionamos con agresión a ciertos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? El problema es que de repente tenemos entornos sociales que nos pueden predisponer a la agresión. Por ejemplo, si en la mañana te peleaste con tu familia, para variar, el carro te dio una falla en medio del camino y ya voy a tener que pagar el taller por esto. Estás en el sol de mediodía, no has comido y te llama tu jefe regañándote que no has llegado a trabajar y estás en el sol y de repente ¡pam!, te pegó un carro. La acumulación de todas esas situaciones llevaron un proceso de activación, ¿verdad?, del impulso que te puede llevar a un proceso. Y de repente estás viendo esos videos en TikTok y en las redes sociales que agarran el casco, que le pega. Vi un video de un muchacho agarró el bastón de un viejito y le pegó y después sí. apareció capturado. Entonces yo me puse a pensar, qué yuca esto, pero todo lo que estaba antes, ¿qué pasó? Los entornos sociales a veces se tornan agresivos, pero lo más importante es saber detectar en nosotros mismos cuando estamos así. Hace poco una cosa me pasó con el carro y yo estaba, yo hasta en broma le hago, paz interior, paz interior, y de repente pasan ese tipo de cosas, no sabemos quién está armado, ¿verdad? Y estar en un proceso de ese tipo. Somos un país que tiene que practicar la tolerancia y para ello el autoconocimiento que la psicología le da. Bueno, la verdad que estamos llegando al final del programa y hemos estado consultándole tantas cosas. Espero que se haya sentido cómodo, porque generalmente ustedes son los que preguntan. Pero esta no es psicología inversa. Usted tenía que estar acostado yo. La verdad que ha sido un gusto haber estado con usted, máster. Pues un último mensaje a sus alumnos, a sus amigos y pues de antemano pues agradecerle el habernos acompañado este día. Bueno, pues ya saben, estamos a la orden. Creo que es muy importante algo. La salud mental vino para quedarse. Y en este tiempo actual, yo he notado en las redes sociales, como hasta en TikTok, dicen, un dato psicológico, si tú quieres aprender a controlar tal cosa, no crean todo lo que ven. Mi frase favorita que yo me la acuño a mí mismo, yo se le digo, la psicología es ciencia, no es apariencia. Sepamos dónde escuchamos las cosas, pongan atención a las señales de su cuerpo, ¿verdad? De su mente también. En las universidades, por favor, recordemos que estamos formando profesionales para una nueva era, una era que debe de promover más la tolerancia, la transparencia, la ética, ¿verdad? Y sobre todo, enseñarles también a nuestros estudiantes a ser respetuosos de la ley, respetuosos de los procesos y sobre todo, respetuosos de las personas a las que atendemos. Ok, muchísimas gracias. Este día hemos estado conversando con el máster Fidias Alfaro y el tema ha sido salud mental. Así que le agradecemos mucho su presencia y también gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Canal 67. Los esperamos todos los días de 7 a 8 de la mañana. Bendiciones.